Muy buenas tardes. Ya vimos en otros videos que es posible modificar el reglamento en una asamblea. Las mayorías dependerán según lo que tengamos que modificar del reglamento. A veces el mismo reglamento determina una mayoría única para modificarlo. Muchas veces encontramos cláusulas en los reglamentos que dicen que el reglamento se lo modifica siempre con unanimidad. Si no, como ya vimos, puede ser 2/3 que se aplique en la asamblea cuando se trate de cláusulas que no tienen un contenido patrimonial directo, aquellas cláusulas que se las denomina en doctrina como cláusulas reglamentarias, porque así lo impone el 2057, entonces con los 2/3 de la mayoría de los propietarios sería admisible poder modificarlo. Pero es bastante complejo lograr esas mayorías tan gravosas, no siempre se logra, es bastante difícil. Entonces hay ciertas circunstancias que es indispensable la modificación reglamentaria. Entonces en esos supuestos sería posible tener que recurrir a la instancia judicial. Claro que estoy hablando de casos de excepción, ¿sí? En principio, digamos que la forma normal de modificación del reglamento sería a través de una asamblea, por supuesto, elevada a la forma de escritura pública y la posterior inscripción registral que ya vimos, ¿sí? Pero digamos que el modo normal sería a través de la convención de los titulares de las unidades funcionales. ¿En qué casos los jueces podrían modificar el reglamento? Bueno, en los casos que se demuestre en esta acción judicial de modificación del reglamento que una cláusula es abusiva, que se configura abuso del derecho en favor de uno en detrimento de otros, o en aquellos casos también podría ser que los propietarios modificaron sin lograr las mayorías, por ejemplo, que el reglamento impone o que el código impone, y lo modificaron igual y así lo instrumentaron. Entonces se le podría pedir al juez anular esa cláusula del reglamento modificado de manera incorrecta. Pero son situaciones de excepción, ¿sí? En los cuales hay que convencer a través de los fundamentos, quienes consideren que es necesaria la modificación, de que existe este abuso, de que se ha modificado de manera incorrecta y por supuesto hay que comprobar esta situación. En muchos casos sucede también cuando me refiero al caso de que existe un abuso, una cláusula abusiva en el reglamento, cuando se trata de, por ejemplo, la determinación de los gastos o exoneración. Algunos reglamentos, sobre todo los reglamentos que son anteriores al Código Civil y Comercial, porque ahora, como ya vimos en otro video, las exoneraciones, el Código en el 2049 dice que la exoneración a los gastos tiene que ser de manera parcial y para un servicio o gasto que de verdad no use esa unidad funcional, pero a veces encontramos reglamentos que no cumplen con este segundo párrafo del 2049 y exoneran de ciertos gastos a una unidad funcional que sí utilizan ese servicio. Bueno, en esos casos, en virtud del abuso del derecho y no pudiendo lograr la modificación por la vía asamblearia, porque no se logra la mayoría, el quórum y demás, bueno, en esos casos es factible poder acudir a la vía judicial, ¿sí? Siempre y cuando se acredite y se demuestre este abuso del derecho. Si les parece interesante este video, si les resulta de utilidad, les pido que lo compartan y que se suscriban al canal. Muchas gracias.